Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy es jueves 13 de noviembre de 2025. Hoy nos vamos a sumergir en la Gaceta Oficial de Costa Rica, la edición número 214. Este documento, que a veces parece algo árido, ¿no? Pero en realidad es una ventana fascinante a decisiones, regulaciones, avisos, bueno, todo lo que moldea el día a día aquí en el país. Nuestra misión hoy, desempacar estas páginas oficiales, extraer la información más, digamos, relevante, interesante, esas perlas que nos ayudan a entender mejor. Comenzamos. Bueno, arranquemos con algo que siempre aparece, las correcciones, la famosa fe de erratas. La Dirección General de Aviación Civil está ajustando detalles de avisos anteriores, y hay una que de verdad llama la atención. Una solicitud que se publicó, bueno, parecía ser para un permiso de fotografía con drones, los RPAs, ¿verdad? Y resultó que no, era para establecer una escuela de enseñanza aeronáutica para pilotos de ultraligeros. La empresa es Adventure Flight. Imagínate la confusión que eso pudo generar. Totalmente. Es un ejemplo perfecto de por qué la precisión en la Gaceta es, bueno, crucial. No es solo un error de tipeo, ¿sabes? Cambia por completo la naturaleza de la actividad, o sea, lo que se está autorizando o registrando al público frente a las autoridades. Pasar de fotografía aérea a formar pilotos, es un mundo de diferencia. En regulación, en riesgos, en requisitos, en todo. Definitivamente. También corrigen números de cédula jurídica de otra empresa aérea, Ferran Aerofoto. Y la Dirección de Geología y Minas ajusta un número de plano en un expediente de una cantera. Detalles, sí, pero pueden ser importantes para los involucrados, ¿no? Pasemos ahora a decisiones con impacto, digamos, en el bolsillo. El Ministerio de Hacienda publicó una resolución. Ajusta el precio máximo al consumidor para el calzado escolar. Y esto es importante porque ese calzado forma parte de la canasta básica tributaria por el bienestar integral de las familias, la CBT-DAIF. Así es. Y claro, al estar en esa canasta, ese tipo de calzado tiene una tarifa reducida de IVA, del 1%. Esto según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la 9635. Y la actualización del precio se basa en cómo varió el índice de precios al consumidor, el IPC, entre octubre de 2024 y octubre de 2025. ¿Y cuál fue el resultado final? ¿Más caro? ¿Más barato? Pues hubo una ligera disminución del 0,38%. El precio máximo para 2025 era 15.152.00 colones. Con esta reducción, y bueno, el redondeo, el nuevo precio máximo para 2026 queda fijado en 15.094 colones exactos. 15.094 colones. No es un cambio enorme, claro, pero sí refleja esa leve deflación que registró el IPC en ese periodo para este tipo de bienes. Me llama la atención algo que leí en la resolución. Mencionan interés público y urgencia. Y con eso se saltaron la audiencia habitual de 10 días a entidades representativas. ¿Por qué tanta prisa? Así, ese es un mecanismo que permite el Código Tributario, el artículo 174. El argumento es más bien práctico. O sea, el dato del IPC de octubre se publica recién en noviembre, ¿cierto? Y necesitan tener el precio ajustado y publicado antes del 1 de enero. Si hicieran toda la audiencia con los plazos y todo, pues no daría tiempo. Es una forma de asegurar que la regulación entre en vigor cuando debe. Entendido. Bueno, cambiemos radicalmente de tema. Vamos a uno que siempre genera discusión. El manejo de la basura. Los residuos sólidos. Resulta que la Comisión para Promover la Competencia, la COPROCOM, emitió una opinión sobre un decreto. Un decreto del Ministerio de Salud que regula la gestión regionalizada de estos residuos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Parece que hubo una queja formal. Alguien denunció que este reglamento estaría afectando la competencia, desplazando empresas, creando ineficiencias. Exacto. Y Coprocom se metió a fondo en eso. El decreto, busca implementar la Ley 8839, la de gestión integral de residuos. Obliga a las municipalidades a manejar sus desechos dentro de regiones definidas por Mideplan y establece límites de distancia muy estrictos. Por ejemplo,
Máximo 80 kilómetros para llevar la basura a un relleno fuera del municipio. Y si es más lejos, entonces se necesita una estación de transferencia, y esas estaciones tienen un radio de acción de 45 kilómetros. Un esquema bastante rígido, ¿no? ¿Y cuál fue el veredicto de Coprocom sobre todo esto? Su conclusión es bastante contundente, al menos desde la perspectiva de competencia. Consideran que el decreto impone una repartición geográfica del mercado. O sea, básicamente divide el país en zonas de servicio exclusivas. Y critican que esto se hizo sin una justificación técnica o económica sólida, en el propio reglamento al menos. Señalan que se usaron divisiones socioeconómicas que ya existían, no criterios específicos del mercado de residuos como logística o impacto ambiental real. O sea, Coprocom está diciendo que esta división forzada perjudica al mercado, que no es eficiente. Identifican varios impactos negativos, sí. Lo ven como una barrera de entrada muy significativa, para que nuevas empresas entren a competir y también para que las que ya existen operen eficientemente si quedan como fuera de su región asignada. Argumentan que esto limita la innovación y que tiende a favorecer a las empresas ya establecidas, los incumbentes, ¿verdad? Claro. Además, señalan que impide aprovechar economías de escala, o sea, reducir costos al manejar más volumen. Algo que, curiosamente, hasta el propio ministerio mencionaba como un objetivo, y hacen referencia a un informe de la OCDE de 2023, que ya alertaba sobre regulaciones excesivas en este sector en Costa Rica. Recomendaba más participación privada. ¿Dieron algún ejemplo concreto del efecto de esta regionalización? ¿Algo que se pudiera medir? Sí, y es un dato muy llamativo. Lo citan del propio Ministerio de Salud. Aparentemente, el relleno sanitario Axarri, vio cómo la cantidad de basura diaria que recibía se multiplicó, casi por 4. 4 veces. Sí, pasó de unas 675 a 2.600 toneladas diarias, justo después de que entró en vigor el decreto. Coprocom interpreta esto como una señal de que la regionalización forzada podría no estar funcionando bien, ni siquiera ambientalmente, y que está sobrecargando a los rellenos que sí existen. Critican que el análisis oficial se enfocó mucho en costos de transporte, pero no en los costos totales del sistema, ni en otras alternativas que quizás serían menos restrictivas, como incentivos económicos, precios diferenciados, qué sé yo. Entiendo la crítica. ¿Y la recomendación final de Coprocom cuál fue entonces? Recomiendan directamente modificar o derogar las partes del decreto que imponen esa repartición geográfica del mercado. Advierten que, aunque su opinión no es vinculante, o sea, no obliga al ministerio, si el Ministerio de Salud decide no seguirla, tiene que justificarlo formalmente en 30 días. Vaya, un pulso interesante entre la política de gestión de residuos y los principios de libre competencia. Veremos qué pasa. Bueno, dejemos la competencia por ahora y pasemos a la actividad registral. La Gaceta siempre está llena de avisos del Registro Nacional. Muchísimo movimiento en marcas, por ejemplo. Hay cosas curiosas, la verdad. Solicitudes para proteger marcas de alimentos para perros, incluyendo chorizo precocido y patas de pollo. También vi ropa deportiva, servicios de restaurante, publicidad de licores, una Spirits Masters para centenario, servicios de pago electrónico, hasta un parque ecológico de 300 hectáreas. Y claro, marcas farmacéuticas como Silmelt y Castraví de una empresa de la India. Sí, más allá de lo curioso de algunos nombres, cada una de estas solicitudes es parte del proceso formal para asegurar derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? La publicación en la Gaceta abre un plazo, usualmente son 2 meses, para que cualquiera que considere que esa nueva marca afecta sus derechos pueda oponerse. Es un mecanismo de transparencia y de defensa. Y ver la variedad es interesante, ¿sí? Porque refleja tendencias de mercado, áreas de innovación. Cierto. También vemos muchísimas solicitudes para registrar marcas de ganado, con los dibujos específicos del fierro, la ubicación exacta de la finca. Hay de todo el país, desde Guanacaste hasta Limón, Heredia, y junto a eso, las solicitudes para concesiones de agua, de ríos, de nacientes, de pozos, para usos muy variados. Consumo humano, riego, turismo, hasta piscicultura. Es un proceso similar al de las marcas comerciales. Estos avisos de marcas de ganado y concesiones de agua también abren plazos para que la gente se oponga. Son 10 días hábiles para el ganado y 1 mes para el agua.
La idea es prevenir conflictos sobre el uso de los recursos, ya sea el hierro para identificar el ganado o el agua de una fuente específica. Muy claro. Y para acercar esta sección del registro, un aviso más bien administrativo, sobre una nueva aspirante a notaria pública. Invitan a reportar si existe algún impedimento. El control previo habitual. Ahora, movámonos un poco al ámbito legal y de ciudadanía. Hay un aviso judicial interesante sobre el nombramiento de un liquidador para una sociedad que fue disuelta por ley. International Educative Consultancy, ISS, SA. Citan a socios e interesados desconocidos a través del boletín judicial. Ese es el procedimiento estándar cuando una empresa se disuelve, especialmente si es por inactividad, como lo prevé la Ley 9024, la de impuesto a personas jurídicas. Se nombra a alguien, el liquidador, para que cierre las cuentas, pague deudas si las hay, distribuya lo que quede. La publicación busca asegurar que todos los posibles interesados se enteren, aunque no se les pueda localizar directamente. Tiene sentido. El Tribunal Supremo de Elecciones también publica bastante hoy. Vemos decenas y decenas de solicitudes de naturalización. Personas de Nicaragua, de Venezuela, de España, incluso vi de Ucrania. Sí, es el paso formal que permite a cualquier persona presentar objeciones, pero tienen que ser fundamentadas, claro, a una solicitud de nacionalidad costarricense. Refleja mucho los flujos migratorios, ¿no? Y el interés que hay por obtener la ciudadanía. Y en un tono más personal, pero igual de oficial, las solicitudes de matrimonio. Detallan nombres, edades, ocupaciones, hasta el estado civil previo de los contrayentes. Un pequeño recordatorio de que actos civiles importantes también quedan registrados aquí. Hablemos ahora de supervisión y transparencia, un tema siempre relevante, creo yo. La Contraloría General de la República, la CGR, está pidiendo opinión pública sobre unas nuevas directrices. Son para contratar auditorías externas en el sector público. Esto es importante, ¿sí? La CGR quiere actualizar unas normas que vienen desde el 2009. Imagínate, más de 15 años. El objetivo es muy claro: mejorar la calidad, la independencia y la objetividad de esas auditorías que hacen firmas privadas a las instituciones públicas. En el fondo, lo que se busca es reforzar el control sobre cómo se usa el dinero público. Entiendo. ¿Y qué cambios clave proponen estas nuevas directrices? ¿Qué buscan regular específicamente? Mencionan varios puntos importantes, basados en leyes y también en buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, establecer periodos de enfriamiento, para que los auditores y las firmas no se queden demasiado tiempo con la misma entidad y así mantener la independencia. También asegurar que la información financiera se ajuste a normas internacionales, como las NICSP o las NIF. Integrar mejor la información de figuras como los fideicomisos, que a veces quedan un poco aparte. Regular el acceso público a los informes finales de auditoría, algo que ya ha respaldado la Sala Constitucional. Y reforzar las auditorías en áreas específicas. Mencionan la gestión de créditos, sobre todo en entes que no supervisa la SUGEF, y también las auditorías de tecnologías de información, de TI, para seguridad y eficiencia. Entendido. Es todo un esfuerzo por modernizar, por estandarizar la vigilancia externa del sector público, y tienen 10 días hábiles para recibir comentarios. Interesante ver cómo evoluciona el control estatal. Exacto. Y plantea ese desafío constante para la administración pública, ¿no? Cómo equilibrar la necesidad de más control y más transparencia con la agilidad que se necesita para la gestión diaria. No siempre es fácil. Totalmente. Cerramos esta sección con algo más terrenal, digamos. Avisos de remates. Un Nissan Qashqai con una base de $14,000 y una propiedad en Escazú por algo más de $100,000. Ambos con sus bases iniciales y los detalles del proceso de subasta extrajudicial. La Gaceta como reflejo también de deudas y ejecuciones. Ahora, un vistazo rápido a otras instituciones. Las descentralizadas, servicios sociales. La UCR publica edictos sobre reconocimiento de títulos extranjeros. De México, Estados Unidos, Venezuela. Y también una reposición de título nacional. Son procesos clave, fundamentales para la validación académica y profesional aquí en el país. El INDER publica solicitudes de concesión en la franja fronteriza. Detallan quién solicita y para qué. Uso habitacional, comercial. Eso refleja la gestión de esos terrenos estatarios que tienen un régimen especial. El PANI,
El PANI publica muchísimos edictos hoy, todos relacionados con procesos de protección de menores. Son notificaciones a progenitores sobre medidas como cuidado provisional, inicio de procesos, audiencias, a veces cierre de casos. Se percibe la complejidad y la sensibilidad del tema. Son notificaciones vitales. Buscan garantizar, o al menos intentar garantizar, el debido proceso en situaciones muy delicadas de niñez y adolescencia, especialmente cuando es difícil localizar a las partes involucradas. Es un desafío para el sistema. Sí, se nota. ARECEP también convoca una audiencia pública, presencial y virtual, sobre un expediente tarifario, el ET 660-2025. Dan instrucciones detalladas para participar. Un ejemplo claro del mecanismo de participación ciudadana en la regulación de los servicios públicos. Y a nivel municipal, cosas más locales. Orotina cambia el horario de las sesiones de consejo. Curridabat notifica a propietarios por construcciones sin permiso, algunos con advertencia de demolición si no regularizan. Y también publica listas de deudores de impuestos de bienes inmuebles y servicios municipales. La vida administrativa local, ¿no? Exacto, el día a día de la gestión municipal reflejado ahí. Pero la Gaceta también trae notificaciones con implicaciones, digamos, más serias. Más fuertes. Hay una del MOPT. Están buscando recuperar 622,000 colones de un exfuncionario por un presunto uso irregular de una tarjeta de combustible institucional durante el 2022. Lo intiman al pago vía edicto. Claramente es un procedimiento de responsabilidad administrativa y patrimonial. Cuando se detecta un posible mal uso de fondos públicos, la administración tiene la obligación de buscar recuperar ese dinero. El edicto es el último recurso si no se localiza a la persona para notificarle directamente. Y otra notificación fuerte viene del Hospital San Vicente de Paúl de la Caja CCS. Ratifican el despido sin responsabilidad patronal de un asistente de pacientes. ¿La razón? Se ausentó injustificadamente todo el mes de julio de 2025. O sea, 31 días seguidos sin justificación. Uf, eso es grave. Y el edicto es muy detallado, ¿verdad? Detalla los hechos probados, las normas laborales y éticas que se infringieron, citan el reglamento interno de la CCS, el código de ética, la LGAP, y confirma la sanción de despido. Además, le ordenan reintegrar el salario que percibió por esos días no laborados, que calculan en 20,775,52 centavos diarios. Vaya. Es un ejemplo muy claro de las consecuencias que pueden tener incumplimientos laborales graves, sobre todo en el sector público. Y la publicación en la Gaceta asegura la notificación formal de esa decisión final, aunque sea por este medio. Entendido. La CCS también notifica a varias empresas, Inversiones Luzmont, PIN-TCR, por presuntas omisiones en el pago de cuotas obrero-patronales. Sí, esos son procedimientos cobratorios estándar. Buscan asegurar el financiamiento de la seguridad social que depende de esas cuotas. Y el Registro de Propiedad Intelectual notifica sobre una oposición a una solicitud de marca, dando plazo para responder. Procesos en marcha, como decíamos. Y ya para ir cerrando, el mundo empresarial. Vemos una verdadera avalancha de avisos notariales sobre sociedades mercantiles. Lo más notorio es la cantidad enorme de empresas registrando correos electrónicos para notificaciones. Esto es para cumplir con una ley reciente, la 10.597. Sí, esa ley ha generado muchísimo trámite administrativo, la verdad. Obligó a todas las sociedades a designar un medio electrónico oficial para recibir notificaciones del Estado. Es un cambio importante en la comunicación. Pero además de eso, vemos lo habitual, ¿no? Cambios en la administración, nombran nuevos gerentes, nuevas juntas directivas, modificaciones al domicilio social, reformas de estatutos, disoluciones voluntarias de sociedades. Algunas indican que no tienen activos ni pasivos, simplemente cierran. E incluso vi una fusión por absorción entre dos inmobiliarias. La vida corporativa documentada día a día. Exacto. El ciclo de vida de las empresas reflejado en la Gaceta. Es increíble la cantidad y la diversidad de información que encontramos hoy, en una sola edición de la Gaceta. Desde el precio de los zapatos escolares, que parece algo menor pero afecta a muchas familias, hasta un debate de fondo sobre la competencia en el manejo de residuos, que tiene implicaciones económicas y ambientales enormes, pasando por trámites de vida como la nacionalidad o el matrimonio, la supervisión constante de la Contraloría y la Caja, casos laborales serios, y toda la actividad empresarial diaria.
Definitivamente, la Gaceta es como una radiografía diaria del aparato estatal y su interacción constante con la sociedad y con la economía. Muestra los mecanismos formales y a veces también muestra las tensiones, ¿no? A través de los cuales se toman decisiones, se corrigen errores, se ejerce control. Y se informa, o al menos se intenta informar, al público en general. Entonces, la lección de hoy, o una de ellas al menos, que para entender realmente lo que está pasando en el país, a veces hay que ir más allá de los titulares de noticias. Hay que mirar estas fuentes oficiales que documentan el engranaje. A veces es complejo, a veces no es perfecto, pero es como funciona el país. Y eso nos deja pensando, ¿no? Con este volumen tan grande y constante de información oficial, que a menudo es técnica, es densa, ¿cómo pueden las personas, las empresas, las organizaciones interesadas realmente seguirle el pulso a todo esto? Y sobre todo, ¿cómo pueden participar de forma efectiva cuando un tema les afecta directamente? Navegar y, más importante, actuar sobre esta información sigue siendo un desafío muy importante en la complejidad actual. Una muy buena pregunta para reflexionar, sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la Gaceta de hoy.